Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la calle Corredera de nuestro pueblo. El motivo de ello es porque vamos a hablar sobre todo del crecimiento de nuestro pueblo, del Coronil, de cómo fue creciendo. Para ello, pues está con nosotros Paco Valvarro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva. Bueno, como he dicho, vamos a hablar del crecimiento del Coronil y nos situamos aquí entre el castillo y la iglesia. También nos vamos a centrar un poco más en lo que fue Villapasto, ¿no? Exactamente, vamos a hablar un poco de Villapasto fundamentalmente, pero como introducción vamos a hablar un poquito del núcleo urbano primitivo, lo primero que hubo construido aquí en el Coronil. Que a partir de aquí es donde ya empieza a crecer el Coronil. Exactamente, ya en 1381, cuando se da carta a Puebla para que Ruy Pérez de Esquivel traiga aquí al Coronil 15 vecinos, 15 familias, se construye el castillo y se construye los principios, los orígenes de la iglesia parroquial, que luego después ya se van perfeccionando con el paso de los años, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de esta calle Corredera, iglesia y alrededores, es el crecimiento urbano hasta el pueblo que conocemos hoy en día. Vamos a ver algunas fotos de que habla de, bueno, que donde se ve ese crecimiento y donde además también hay algunos datos, ¿no? De fechas. Sí, ahora vamos a ver con detalle todo esto que hemos empezado a hablar así un poquito. Y está muy bien este trabajo que estáis haciendo de recuperación de nuestro patrimonio, porque hay muchas personas mayores que no tienen acceso a Internet. Entonces, aunque en Internet ya se van poniendo muchas cosas, y hay muchos datos de aquí del Coronil y eso, pero hay mucha gente que no domina bien todavía la Internet y ve la televisión en sus casas. Entonces, el trabajo de Julio y el tuyo y Julio, tanto monta tanto, es muy importante para divulgar, para dar a conocer el patrimonio nuestro y que la gente sepa en qué pueblo vivimos y por qué somos como somos. Bueno, Paco, vamos a ver una serie de fotos, de imágenes que, bueno, lo ponéis, ¿no? Los orígenes de Villapasto y la evolución del núcleo urbano del Coronil, que vamos a ver un poco cómo va creciendo el Coronil, ¿no? Y cómo eran sus calles también. Exactamente, eso es lo que vamos a ver ahora un poquito una vez hecha ya la presentación del origen del núcleo urbano allí en la zona del castillo. La formación del Coronil, las fechas más claves son en la conquista de Sevilla en el año 1248, Morón, las aguzaderas, toda esta parte, 1240. Luego después, en el año 1381, otra fecha clave, porque se le da carta a Puebla, a Ruy Pérez de Esquivel, para que funde el Coronil. En 1419 también una fecha clave, porque el dueño del Coronil, el dueño de la aguzadera, que era Diego Gómez de Rivera, compra el Coronil. Y en 1419 se unen los dos cortijos, los dos señoríos. Y otra fecha clave también en el crecimiento urbano y del término del Coronil es el año 1788, porque el 12 de marzo Carlos III, el rey Carlos III, da permiso, ordena que se haga la segregación de Montellano de Morón. Entonces eso provoca que Morón pierda parte de su término municipal, que es el término municipal de Montellano. Sí. Y en ese cambio de tierras que hay, el Coronil se ve compensado con las tierras nuevas que están por allí por Porque la zona el Coronil del Palancar. era el Coronil, no pertenecía a ningún otro. Igual que Montellano Morón, pues el Coronil era el Coronil. Exactamente, el Coronil era independiente de 1381, desde que se funda. Pero Montellano no, Montellano era una aldea de Morón. Entonces en 1788 fue cuando consigue su independencia. El núcleo fundacional del pueblo del Coronil está, la parte más antigua del pueblo está en el castillo de las Cinco Esquinas y la iglesia parroquial. Que nace ahí, las casas, ¿no? Las primeras casas. Exactamente, en torno a esos dos primeros edificios va creciendo después ya el resto del pueblo.
Aquí se ve perfectamente en esta fotografía. Castillo, iglesia, el núcleo urbano, ¿no? Centro del Bueno, núcleo estamos urbano. viendo la calle Corredera. Desde siempre se ha llamado calle Corredera, han ido cambiando los nombres de esas primeras calles. No, esa se ha llamado siempre así. Lo que pasa es que cuando se funda el pueblo, la iglesia era más chiquitita, adaptada a la población, que eran 15 familias, y las casas de los lados de la calle Corredera no eran tales ¿Cómo? casas. ¿La iglesia no era así? La iglesia esta ha sufrido muchos cambios. ¿Sí? Sí, esto cuando empieza el pueblo en el 1381 era una capilla y poco más. La torre sí estaría hecha porque la torre era como parte del sistema defensivo. O la torre está pensada también como la torre de un castillo. Si veis los bloques que la componen, es una fortaleza y ahí se podía refugiar los vecinos, igual que en el castillo, en caso de que hubiera peligro. Pero Pero entonces la iglesia, tal y como la vemos ahora, no era así, era más pequeña. Era mucho más pequeña y además la iglesia que vemos ahora ya está reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. Existía ya, en 1419 existía, pero más pequeñita. Y además se ha ido derrumbando con el tiempo por hacer enterramientos. Ha habido una serie de cambios que han provocado que ya en el siglo XVIII coja el aspecto que tiene ahora, pero antes no, antes era más pequeñita. Y las casas estas de los lados de la calle Corredera, por supuesto que no existían. Sí. Aquí había nada más 15 vecinos, que algunos vivían dentro del castillo y otros tenían sus chozas por aquí y se refugiaban en el castillo o en la torre de la iglesia cuando había peligro. Entonces, esta es la parte de detrás del castillo de las 5 esquinas, con el torreón que se cayó. Que ese torreón ya no está. Ese torreón ya no está. Ese torreón se cayó hasta esta parte, toda la parte de arriba se derrumbó el 19 de marzo de 1947. Y esa casa es la casa, lo que ahora es la Peña Flamenca, ¿no? No, esto es el molino de Barzón, un molino de aceite que tenía aquí Barzón, que sigue existiendo, aquí ahora tiene Amador su taller de coche. Vale, me he confundido de cuenta. No, esto era un molino. Y más arriba, lo del peón caminero estaba bastante más arriba. Sí, ya. Entonces, lógicamente, el Coronil crece en función de la disponibilidad de agua y el pilar fue fundamental en ese nacimiento del pueblo, porque le permitía abrevar el ganado. Este es un plano, del núcleo urbano del Coronil actual, pero esto no era así antes. Al principio, cuando se funda el pueblo, los primeros años, los primeros decenas de años, centenas de años, el Coronil se reducía a esta zona. ¿Y se sabe los habitantes que había en ese tiempo? No, con no tan poquitas casas. Se sabe que empiezan con 15 familias, pero los que había, por ejemplo, en el siglo XVI, eso no existe. Hay algunos archivos en la iglesia, en la parroquia, que permiten hacer más o menos previsiones, ¿no? Se sabe más o menos el total de habitantes que había, pero no quiénes eran, porque esos archivos, en el caso nuestro, han desaparecido en gran parte. Entonces el núcleo urbano era este. ¿Ni siquiera la iglesia San? No, la iglesia tampoco. Es que en realidad, con las epidemias y con la poca población que había, hasta 1600, 1560, 1600, no hacía falta registros porque había muy poquísima población. Y de hecho los libros que hay son los libros de los sacramentos que daba la iglesia, los de nacimiento, bautismo, la comunión y sobre todo los funerales y los casamientos, ¿no? Las bodas, ¿no? De eso es lo que hay libros, por eso había libros, porque entonces el ayuntamiento no llevaba control de ese tipo de cosas, nada más que si acaso para cobrar impuestos algunas veces, pero eso fue ya más tarde. Entonces el núcleo urbano antiguo del Coronil es la parte verde. Aquí está, por ejemplo, la calle San Roque, que se quedaba fuera, como es lógico al principio, la calle San Sebastián. Todo esto no existía, todo esto se va agregando con el paso de los siglos. Este es el término municipal con los cortijos que hay, algunos de los cortijos que hay cuando se funda a partir de 1419, pero la forma del término municipal no ha cambiado. En 1419
es prácticamente lo mismo, a excepción de la agregación que tiene de las tierras nuevas por la parte del Palancar, cuando Montellano se independiza de Morón, y entonces hay un cambio. Algunas tierras del Coroní se quedan para Montellano, y sobre todo mucha parte de Montellano, porque al Coroní no le afecta mucho, le afecta que gana una parte del término municipal, la parte esa del Palancar, de tierras nuevas, esa parte de por ahí. Las tierras de labor en el Coroní en el año 40 se conocen con exactitud, las hectáreas que había, en los pagos o cortijos, y son estas. Y se sabe con tanta exactitud porque en el año 40, con el racionamiento, el control del Estado era absoluto, de manera que en función de las hectáreas que había, después tenían que entregar la producción de cereales, o sea, trigo, cebada, maíz, le asignaban unos cupos y tenían que entregar esos cupos para que después el Estado lo distribuyera por toda España. Y el Palancar, que ya está bastante lejos, ¿sigue siendo del Coroní? Sigue siendo del Coroní. Y de que hecho, no ha habido nada... No, el polígono de los Ranales y todo eso, de Puerto Serrano, eso es término del Coroní. Sí, sí. Y las tierras nuevas, ya esas 1.275 hectáreas, son las que el Coroní consigue cuando se hace la segregación de Montellano en el 1788. Y después había también 1.300 fanegas de monte, según dice el cura Agustín González de Mendoza, en los datos que da Tomás López. Tomás López recaba datos para la hacienda. ¿Y quién es Tomás López? Un empleado de la administración central del Estado, en 1778, que quiere hacer un censo para saber los impuestos que tenía que pagar cada pueblo y la riqueza que había. Que es del Estado, pero no era un trabajador del ayuntamiento. No, la encuesta esa la hace a nivel de toda España. Y aquí responde el cura que se llamaba Agustín González de Mendoza, que eran las pocas gente que sabía leer y escribir en cada pueblo. Entonces eso se lo encargan a los curas, a los párrocos. Pues esas eran las hectáreas que había. Como veis, la Aguzadera siempre ha tenido más hectáreas, más terreno que el Coronil. El Coronil ha sido más, el cortijo del Coronil, el señorío del Coronil, era más pequeñito que la Aguzadera. Y tenía menos población en origen. Lo que pasa que después ya con la guerra, con la reconquista, la población se viene a vivir aquí al castillo del Coronil, que es zona menos peligrosa. Como eran del mismo dueño, de Diego Gómez de Rivera, el Coronil crece mucho y la Aguzadera pues se queda nada más con los militares que había allí destacados en el cuartel aquel. Y algunos que se quedaron poblando, pero vamos, muy poca gente. Ese es el plano que manda a Tomás López, el cura párroco del Coronil, Agustín González de Mendoza, en el año 1778. Como veis, el núcleo urbano del Coronil en esa época todavía era muy pequeñito. Y lo demás, ya a partir de la calle San Sebastián y eso, casi ni lo nombra siquiera porque no tenía relevancia. Era campo y choza y poco más. Ya ahí ha crecido más. Ya en el siglo XVII, en 1669, en junio, el ayuntamiento, el cabildo, ve que el pueblo ha crecido mucho y que ya hay que ponerle nombre oficial a las calles. Ya empiezan aquí hay que trazar calles y saber qué es lo que es de cada uno, qué contribución tiene que pagar, qué impuestos tiene que pagar para mantener el ayuntamiento y para pasarle también los beneficios a la Casa Ducal de Alcalá Medinaceli. Entonces, en esa época, cuando se pone la primera vez nombre a las calles, 1669, el núcleo urbano ya había crecido, ya no era el castillo y la torre y la iglesia, sino que ya se había expandido y llegaba hasta los molinos afuera, hasta la calle Sol, la parte del Palomar hasta la Cuesta, parte de la avenida Andalucía, que entonces tenía otro nombre, en fin, ya el Coronil era toda esta zona. Pero lo demás no existía. Todavía todo lo que no está dentro de la franja del recuadro azul no existía. Estos son muy posteriores. Luego después, en la República, entre el año 1936 y la Segunda República, porque hay dos repúblicas, una del año 1873, que es la primera república en España, y la Segunda República que es desde el año 1931
hasta 1936. Esta fecha está aquí mal puesta. Pero vamos, fue a partir del año 35 y hasta el 39 más o menos, cuando el Coronil, Villapasto, se desarrolla por esta parte que está aquí encerrada en este polígono rojo. En los años 30, cuando la República, había 119 chozas, y en 1959 había en todo el pueblo 133 viviendas todavía que tenían el techo de pasto. ¿Y cómo sabemos esos datos con tanta exactitud? Pues este dato de las chozas que había se sabe porque los médicos del Coronil, que en aquella época eran 2 médicos, tenían que distribuir la atención sanitaria a toda la población. Entonces se quejan al ayuntamiento, en el año 31, 32, 33, se quejan al ayuntamiento diciendo que el pueblo ha crecido mucho, que ha crecido con 119 viviendas nuevas de pasto, pero eran 119 familias nuevas que estaban atendiendo y que tenían que aumentarle la dotación, el sueldo que recibían. Y en 1959 se sabe que había esas casas porque Cáritas y el ayuntamiento hacen un presupuesto para techar esas casas, que había tantísimas casas de pasto. Las ferias de ganado han tenido mucha importancia en el crecimiento urbano del Coronil, porque de todos los pueblos en general. De todos los pueblos en general, porque ya los orígenes de las ferias que conocemos ahora, de Santiago y San Roque, se remontan a 1422. Porque Juan II, el rey, para que el Coronil creciera, le perdona los impuestos que tenían que pagarle a la corona. Y autoriza, en esa fecha, 1422 y 1425, autoriza que se celebren 2 ferias comerciales. Eso eran ferias de ganado y comerciales, y eso dejaba mucho dinero en el pueblo y permitía que la población se fijara, se quedara aquí a vivir, porque en esa época todavía existía el reino musulmán de Granada y esto era zona de frontera, entonces aquí no quería vivir nadie, entonces tenían que dar incentivos por parte de los reyes para que la gente viviera aquí en el pueblo. Eso eran las imágenes típicas de las ferias de ganado hasta hace poco tiempo, hasta que ya empieza la mecanización del campo. Poco tiempo. Y las últimas ferias de ganado en el Coronil se celebraron en los años 60, 1960, por ahí. Todavía había ferias hasta 1965. Ya perdieron importancia porque ya empezaron. Y bueno, las ferias de ganado, ¿qué tipo de animales iban? ¿Caballos, sí? Ahí sobre todo eran bestias de labor. Caballo, mulo, burro, y entonces eso es que era imprescindible para las labores agrícolas del campo, para transportar las mercancías de unos sitios a otros. Que no había de otro tipo, no como había, vacas, ni cabras, ni nada de eso. También la podían llevar, pero vamos, sobre todo eran ferias equinas, para vender ganado equino. Eso era, la economía coronileña estaba basada fundamentalmente en la ganadería y la agricultura. Y la gente iba a trabajar al campo, se llevaba su burra, bueno, como en este caso. Hasta los topes llenas. Sí, llevaba el cerón de esparto y la criba para aechar el trigo. Aechar el trigo es cribarlo y quitarle las impurezas y dejar el trigo limpio para guardarlo en los soberados. Y las casas típicas de los agricultores del Coronil, en este caso la familia Martín Martorán, tenía un corral, las casas, y ahí tenían el ganado. Ahí dejaban encerrado de noche la yunta de mulos o las bestias. Mucha gente tenía una yegua y le echaban como macho un burro para que tuvieran mulitos. Y entonces con eso también formaba parte de la economía de la familia. Vendían cuando ya estaban destetados, vendían los mulos, vendían los potros y se iban ayudando en la economía, aparte de tener sus gallinas y sus cosas o cochinos, criarlos en los corrales. Esto es una vista más o menos de lo que era el Coronil hasta los años 65, por ahí, ¿no? Cuando se construye la gasolinera y se adecenta toda esta parte, pero todavía estaban aquí los eucaliptos, el arroyo del Pilar y todo eso. Esa es la entrada del pueblo. Esa es la entrada,
el Coronil tendría que haber crecido a lo ancho, pero como estuvimos viendo el otro día en el crecimiento del pueblo, las casas que se construyen por la parte de los colegios, por el ejido de la calle Nueva, tienen muy mala cimentación, porque ahí hay arcilla expansiva, entonces esas casas son muy difíciles de construir, hay que gastarse mucho dinero en cimentación. Por eso el pueblo no crece para allá, está la ermita de los Remedios, esto está visto desde la torre, sino que el pueblo crece siguiendo la franja de terreno más buena para la cimentación, que es la que llega al Calvario. El Palomar y el Barriete era el final, antes de que existiera Villapasto, el pueblo terminaba ahí, antes de la Segunda República, antes del año 33. Entonces, esto es una vista desde la iglesia del barranco, aquí se ve el barranco, y por aquí en la parte de arriba está la calle 1 de Mayo, calle Cantarrana, paralela está la calle San Sebastián, pero todas estas casas que se ven aquí, todo esto, son a partir de los años 40 por ahí. Antes no había aquí apenas construcciones, había algunas, pero pocas. Una parte es la parte del Palomar, el pueblo no era tan ancho, la calle Torbi no existía, en fin, todo eso lo vamos a ver ahora con algunas fotos ilustrativas. Pero aquí más o menos en el barranco y en el Palomar es donde terminaba el pueblo hasta el siglo XVII, casi. Entonces, a partir de ahí empezaba Villapasto y el Morisco, que entonces aquello todo se llamaba Morisco. Villapasto no existía, porque Villapasto surge ya a partir de 1933, y el Morisco sí tiene nombre a aquel terreno, en realidad era el Calvario, pero el Morisco ya desde que le dan el terreno aquí a Julián el Berberisco, que era Morisco, que era moro. Ah, que pensaba que era por el pozo. No, él es el que le da el nombre al terreno. Ah. Él, cuando aquellos terrenos eran comunales, eran un ejido comunitario del pueblo. Sí, que por el pozo le... Y él se instala allí, forma allí su parcela, y entonces aquello se llama ya con el nombre suyo, el Pozo del Morisco, porque ahí vivía Julián el Berberisco. Entonces Villapasto empezaba en los siguientes números. La calle Palomar terminaba en el número 37, que yo no sé, más o menos era casi por donde está subiendo, cuando termina de subir la cuesta del Palomar, por allí más o menos, en esa explanada, por ahí terminaba la calle Palomar y ya empezaba Villapasto, que aquello ya no tenía número de casa ni nada, aquello eran chozas. La calle Cantarrana termina en el 150, está más abajo bastante del bar francés, del cruce de la droguería de Paquito y todo aquello, carnicería María José, pues, Palacio. De ahí para abajo era la calle Cantarrana, lo demás era Morisco, lo llamaban Morisco, y ya de forma más peyorativa Villapasto, porque Villapasto se le pone un poco como un nombre despectivo, ya que las casas la mayoría tenía el techo de pasto, entonces era un poco peyorativo el nombre, no estaba bien visto decirle aquello a Villapasto. partir de esos números o no había casa o si las había eran de pasto, ¿no? Exactamente, aquello ya era ejido comunitario, que eran 5 hectáreas y pico, que eso era propiedad del ayuntamiento. Y allí cuando llovía, cuando venían días malos, los agricultores que no podían ir a trabajar dejaban allí el ganado para sacarlo de las cuadras, los mulos y las bestias, eso las sacaban allí un poco, las amarraba allí para que le diera el sol, para que se revolcaran, para que comieran algo de la hierba, y porque eran terrenos públicos, era de propiedad del ayuntamiento desde la fundación del pueblo. Porque cuando se fundaba un pueblo, las disposiciones legales, en este caso eran de señorío, pero el rey igual, las que eran de realengo, lo mismo, daba un número de terreno para hacer las casas, otras fanegas de tierra para que se sembrara y se recogiera la cosecha en beneficio del ayuntamiento, para que el ayuntamiento tuviera sus propios ingresos. Entonces les decía, toma, esta tierra para vosotros, ustedes la administráis y de ahí tenéis que pagar los gastos de los concejales o del concejo, del edificio,
en fin, los viajes que tengáis que hacer de esas tierras que os damos. Entonces, parte de esas tierras estaban allí en Villapasto, otras partes estaban por la zona de la Piedra Jincá, otra parte estaba por la parte del cementerio, en fin, había varias fincas que eran del concejo, del municipio. La calle Sol y Berea terminaba en el número 72, San Sebastián terminaba en el 133, mucho más bajo, casi la mitad que ahora. Y a partir de ahí solo había campos de labor. La barriada Coca de la Piñera tampoco existía, las casas baratas, esas se construyen en el año 1945. Y esas son las hectáreas total que tenía en Villapasto y el Morisco, que ya te digo que Villapasto no se llamaba así, y el Morisco sí, pero aquello era la zona del Calvario, hasta el siglo XVII. En los años 30 había 119 chozas que se contabilizaron, y en el año 59 todavía había en todo el pueblo, porque había chozas en otras partes del pueblo también, la calle Tahona, la calle Morón, en algunos sitios había aún todavía chozas. En total había en el pueblo 133 viviendas que estaban mejor hechas, tenían los muros de piedra, no eran de pasto ni de cañizo, sino piedra, pero los techos, la techumbre, era de pasto. El crecimiento de Villapasto tiene mucha importancia. Las elecciones que hay, esta fecha está mal. Bueno, el proceso electoral en España más decisivo es las elecciones que hubo el 12 de abril del año 1931. Entonces fueron unas elecciones municipales que se plantearon como un plebiscito, como una alternativa entre monarquía o república, y la mayoría de la gente votó por las fuerzas republicanas. Entonces el rey, Alfonso XIII, se exilia de Francia, se va a Roma y abandona el gobierno. Entonces, de la noche a la mañana hay que declarar una república, porque ya no había rey. Eso se produce el 14 de abril del año 1931. Entonces ahí empieza la primera república. Se hacen unas elecciones constituyentes porque, claro, había una monarquía de la noche a la mañana, pero no había leyes, no había una constitución que organizara el nuevo sistema republicano. Entonces, las juntas provisionales, que salen, ya te digo, que salen de una forma anómala, porque salen de unas elecciones municipales, no elecciones generales. Entonces, deciden convocar el 28 de junio de 1931 elecciones para hacer unas cortes constituyentes, para nombrar diputados que hagan la constitución nueva. Y de ahí sale la constitución de la Segunda República. Después, dentro de la República hay dos periodos muy diferenciados. Desde el año 1931 al año 1933, entre comillas, ¿no?, simplificando, gobierna la izquierda. Pero ya a partir de noviembre del 33 hay elecciones generales el día 19 y gana la derecha. Entonces ahí ya se originan enfrentamientos muy graves en España. Pues se hace una revolución en Asturias, pero revolución con armas y con dinamitas y con cosas de esas. La guerra, ¿no? No. Estos son los prolegómenos de la guerra. Esto es la última etapa de la República. La gente de izquierda no acepta los resultados, lo mismo que los de derecha no habían aceptado de buen grado tampoco lo que había pasado en 1931. Entonces, en el año 1933 no están de acuerdo, empiezan a hacer huelgas, e incluso, ya te digo, llega a la revolución del año 1934 en Asturias, que aquí en el Coroní también hay secuelas, porque aquí en el Coroní en esa época, en el 34, hay gente que participa muy activamente también en esas huelgas y manifestaciones y detienen a casi 20 personas con cargos muy graves de resistencia a la autoridad, de intentos de sublevación militar, etcétera, etcétera. Entonces ya después, el final de la República son las elecciones del 16 de febrero del 36. Antes había ganado a la derecha, ¿no?, en el 33. Pues en el 16 de febrero del 36 gana la izquierda otra vez de nuevo, el Frente Popular. Pero ya España estaba polarizada completamente. Estaba en un lado el Frente Popular con todos los partidos de izquierda y el Frente Nacional con todos los partidos de centro-derecha. Eso es lo que desemboca esa polarización política
Que así es como empieza la guerra, ¿no? Eso es lo que provoca que a los pocos meses... Que hay enfrentamientos antes de todo. Va cada vez la cosa peor, 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 hasta que ya los militares se deciden a dar un golpe de Estado, intervenir en la política y empieza la guerra civil. Entonces, de la historia de Villapasto hay una canción muy bonita que se hizo en el año 1935 y que después oiremos, que me la contó esta señora, que es doña Rosario Marín García. Tenemos que tener en cuenta de aquella obra de caridad que hizo aquel socialista cuando actuaba la sociedad. Aquellos terrenos que estaban vacíos, a donde hay ahora obreros recogidos, pero en aquel cambio de gobernación. Y estuvo por poco se baratado, si se hubiera baratado, ¿qué serían de los obreros? Tendríamos que vivir como viven los lateros, en una casa campaña a la afuera del pueblo, y si no lo consentía, y no los árboles como los cuervos. Pues esta es la canción, la letra de la canción, ¿no? Exactamente, dice a la Sociedad de Trabajadores, que era la UGT. Tenemos que tener en cuenta aquella obra de caridad que hizo aquel socialista cuando actuaba la sociedad. Se está refiriendo la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, y aquel socialista era Juan Sánchez, que fue alcalde en la época republicana de izquierda. Y entonces sigue diciendo la letra, aquellos terrenos, refiriéndose a Villapasto, que estaban vacíos, a donde hay ahora obreros recogidos. Pero en aquel cambio de gobernación, se refiere a las elecciones del 33, que gana la derecha, que hubo, por poco se desbarata todo. Y sigue diciendo, si se hubiera desbaratado, ¿qué sería de los obreros? Tendríamos que vivir como viven los lateros, en una casa campaña a las afueras del pueblo, y si no lo consentían, nos echarían como a los cuervos. Entonces los lateros eran esos trabajadores ambulantes que había, que iban con los cíngaros y con varios colectivos, emigraban de pueblo en pueblo, y en el caso de los lateros lo que hacían era arreglar los jarritos, hacer jarritos con las latas de conserva, echarle laña, ¿no? A los ladrillos, los lebrillos que se rompían, le echaban una laña con un alambre, arreglaban a lo mejor una olla que se le rompía algo. Entonces eso eran los lateros, y vivían, los ayuntamientos de los pueblos los dejaban que vivieran en las afueras del pueblo, en su propia casa de campaña. Pero que los lateros iban también de pueblo en pueblo. De pueblo en pueblo, iban, igual que los cíngaros, a lo mejor iban vendiendo flores que hacían las mujeres, o quinqué, de ahí viene la palabra quinqui, por sinónimo de ladrón, era de los quincalleros, que vendían quincallas por los pueblos, vendían candiles, quinqués y cosas de esas, ¿no? Los concejales del año 31, que en 1933 toman el acuerdo de ceder los terrenos de Villapasto para que los obreros jornaleros pudieran tener allí sus parcelitas y hacer allí sus viviendas, precarios, pero que pudieran tener eso, son esos hombres que aparecen ahí: Juan Algarín Lara, Juan Barroso Márquez, Francisco Bernal Fuentes, José García Gómez, Juan José Jiménez Rizo, Juan Lara Sánchez, Rafael Martín Palacio, Francisco Morales Mena, Andrés Rodríguez López, Manuel Rodríguez Millán, Francisco Rodríguez Rodríguez, Francisco Rodríguez Solano, Antonio Román Iglesias, Juan Sánchez Rodríguez, que fue alcalde, y Salvador Villanueva Ocaña. Estos nombres los pongo para que veamos que había en el ayuntamiento del año 31 había republicanos socialistas, era una coalición, y la otra eran monárquicos o conservadores. Entonces ganaron los republicanos socialistas, pero también había conservadores y monárquicos. Y el acuerdo de cesión de aquellos terrenos se firma el 13 de noviembre de 1933. Y la semana siguiente hay otra vez elecciones y gana la derecha. Entonces estos certificados que emiten dando las casas para que los trabajadores se hagan sus casas, se pone un poco en cuestión, que es lo que contaba antes la canción, que iba a pasar con los terrenos aquellos, si la derecha iba a respetar el acuerdo o no, porque ahora estaba gobernando la derecha.
y no, respetaron el acuerdo y las casas aquellas siguieron en propiedad de quien... que fueron cedidas y poco a poco pues se las fueron cambiando, ¿no? Se fueron ya... De cuando podían quitar el pasto y todo eso, pues... Eso, poco a poco se fueron mejorando las viviendas aquellas tan precarias. Esto es una vista de Villapasto, que ya aquí hay ya muchísimas casas hechas con techos de tejas normales, pero todavía quedan algunas casas de pasto. Todavía se ven algunas casas de pasto en algunas partes de la barriada, de allí arriba. La torre se ve aquí al fondo, pues esto era Villapasto, que era todo viviendas de pasto. Y estas fotos más antiguas se ven más casas de pasto. Había muy pocas casas todavía techadas con tejas. La vida que había allí, la gente se sentaba al sol durante los inviernos, sobre todo las personas mayores, se sentaban mucho al sol. No había, lógicamente, no había televisión, no había radio, y se iban a la calle a tomar solecito y charlar. Y esto es una casa típica, en este caso es de la familia del niño La Ramona. Esta es su casa, que además me dijo que era arrendada incluso, que era alquilada, que no era ni suya siquiera. Tenía un corral muy grande detrás y lo que es la vivienda era muy pequeña. Si los terrenos los cedió el ayuntamiento, ¿cómo que no era suya? No era suya porque el ayuntamiento hace la cesión de los terrenos en el año 33. Al que le dan la parcela, la construye, la prepara como vivienda, pero por circunstancias, por lo que sea, se ve obligado a venderla, vale, o se ve obligado a alquilarla, se va a vivir o se va a vivir, va bien la cosa y se compra otra mejor, o se va a vivir con una hija, en fin. Lo cierto es que también se arrendaba, se alquilaban. Estas dos niñas también están, porque las casas muchas veces tenían la parte delantera era de teja, pero la parte trasera que daba al corral, a lo mejor había una habitación de pasto todavía, ¿no? Estas dos niñas están retratadas en una casa en la calle San Sebastián. El sistema, como no había luz eléctrica, porque en el Coroní no hubo electricidad hasta el año 1913, alumbrado público me refiero, ¿no? Los alumbrados había que hacerlo dentro de las casas con los candiles, con las lucernas de la época romana. Esta es un poco erótica, esta lucerna romana, porque tenían motivos muy distintos. Hasta 1913 no hubo iluminación en las calles. En 1913 se inauguró el alumbrado público. Un poco tarde, ¿no? Muy tarde, claro, pero eso además era una compañía privada que le cobraba al ayuntamiento por el suministro, que era Blasquez Cámara, de ahí de Morón de la Frontera, y la central eléctrica funcionaba con carbón. Y había muchos cortes de luz, muchos problemas con el suministro. Y lo más normal es que la gente tuviera estas lámparas. Esto es petróleo, con petróleo, esto es la lámpara más humilde. Sí. Después ya los que tenían un poquito más de poder adquisitivo tenían los quinqués, que también funcionaban con petróleo, y una mecha que subía o bajaba para dar más luz o menos. Esto lo tenían nada más mientras que estaban despiertos comiendo y eso. Después rápidamente la gente se iba a dormir a la cama. Y esto ya es un carburo, que es una lámpara por lo visto era más caro el carburo. Carburo es un tipo de producto químico que se echaba aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba era agua. Entonces con esta rueda se abría para que cayera goteo de agua más grande o menos. En función del goteo de agua que caía, la llama que salía por aquí, eso producía un gas, que se le metía fuego y ardía. Entonces en función de la cantidad de agua que caía abajo, más llama daba, una luz muy buena, blanca. Eso no lo he visto nunca. Sí, eso se utilizaba en las minas y se utilizaba en las casas. Yo lo he visto en muchas casas. También alguna gente iba a cazar pájaros y eso con ellas por la noche. Entonces, estos eran los carburos. Alguna gente decía que eran peligrosos y que estallaban. Y efectivamente, estas iluminaciones tan precarias, las velas, las mariposas de aceite y eso, con cualquier empujón que se le diera a una mesa, sí, cualquier cosa se caía al suelo, y en las casas de pasto no te digo nada, ¿no? Había un peligro muy grande de incendio. Precisamente, como las casas de pasto ardían con tanta facilidad, a mí me contó Manuel Muñoz
que en el año 36, cuando entran ya las tropas y organiza el pueblo a la derecha, destituyen a los concejales de izquierda, la barriada de Villapasto estaba considerada por muchos falangistas más radicales, estaba considerado como un nido de rojos, de gente revolucionaria y radical. Y entonces algunos de ellos, de los falangistas más exaltados, querían quitar, decían que eso era una fealdad y quisieron meterle fuego a las casas de Pasto y quemar toda la barriada aquello. Claro, si eso se hace, con la cantidad de gente que había viviendo en esas viviendas tan pequeñas, pero tanta gente dentro, y además con la facilidad que arde el Pasto, aquello hubiera sido una tragedia. Allí hubiera muerto, yo qué sé, cuántas cientos de personas hubieran muerto si aquello se hubiera incendiado, porque el Pasto arde en verano, arde el Pasto como la tea, ¿no? Entonces el alcalde presidente de la Comisión Gestora, que en aquella época era don Manuel Algarín del Castillo, padre de los boticarios que había aquí en el Coroní, bisabuelo de Julio de la Tele, dijo que no, era ya un hombre ya más prudente, más sentado, y dijo que no, que aquello eso era una barbaridad, que cómo le iban a meter fuego a tantas casas, que con el peligro que había y además esa gente dónde iban a vivir después y las muertes que le podían provocar, y lo impidió. Pero de todas maneras los villapasteros no se fiaban mucho, porque además es que las chozas de Pasto son muy peligrosas. Y sin querer o queriendo, cualquiera le metía fuego a un tejado y salía ardiendo toda la barriada entera en cuestión de minutos. Estas eran las casas típicas, con los techos de pasto, de una casa vista por fuera. 103. Este es el número 103 de la calle Palomar, Palomar Alto. Entonces, algunas casas eran más malas todavía, más precarias, porque no tenían paredes de piedra y de barro, sino que estaban hechas también de fibra vegetal, igual que los chozos, igual que pasto por arriba que por los lados, todo era pasto o caña, ¿no? Ese es un interior de una casa ya arregladita, ya tiene el tejado con las tijeras esas de palo. Lo veis que las vigas no son vigas buenas, caras, compradas en carpintería, sino que son traídas de los mismos... Son troncos de olivo, de acebuche, de olivos recogidos por ahí por donde podían cogerlo, en el monte y eso, ¿no? Y algunas veces... mismos los preparaban o había quien se dedicaba ahí haciendo...? Había expertos, había especialistas que preparaban esas cosas, pero había que pagarle el sueldo. Entonces el que no podía hacer tenía que apañar él solo como podía, con la ayuda a lo mejor de los hermanos, de los amigos. Y estas maderas en algunos sitios, como había tan poca madera, porque toda la calefacción de la casa se hacía también con cisco, con carbón, de procedencia vegetal. Entonces no se podía cortar árboles así como así, estaba prohibido, ¿no? Entonces en muchos sitios se sustituían estas vigas, que aquí son seguramente serán de olivo, de acebuche, se sustituían por vigas hechas con pitaco. Pitaco es lo que sale de la pita. Ahora vamos a ver una foto a continuación. Y después la estructura fuerte, ¿no? Luego después, entre viga y viga, se ponían las cañas. Y después encima de las cañas iba ya el techo de pasto. Estos son los pitacos. Esto se utilizaba mucho antes en los ranchos y en el pueblo para hacer escaleras, con dos pitacos de estos. Los pitacos pesan muy poco, una madera que pesa muy poco, un vegetal, mejor dicho, una planta, pesa muy poco y tiene bastante consistencia. Entonces esto se utilizaba como viga, se utilizaba para hacer escaleras. Y, en fin, se utilizaba mucho en el campo. E incluso lo he visto yo para madrigueras, para los conejos, en fin, en los corrales, ¿no? Pues esto se utilizaba mucho para techar. Después, entre viga y viga y tapando las cañas, se utilizaban las fibras vegetales. O cualquier fibra que fuera larga y fuerte servía. Entonces se utilizaba la juncia, que es la que se tira en el cuerpo por las calles. El bayunco, que es parecido... Porque estarían casi todo el año recogiendo, pues, entre una cosa y otra, porque a lo mejor cuando pasaba el invierno se estropeaba y tenían que... Eso es, como estaban hechas con este tipo de vegetal, se pudría. Con el agua, era muy buena, no caía agua abajo, ¿eh? Esto impermeabilizaba muy bien. No entraba, el chozo que estaba bien techado no se mojaba.
Pero claro, la humedad iba calando y entonces pues la planta se podría y tenía que cambiarla. Entonces el cañizo, la caña, se cogían en las partes del campo que no se labraban. Eso se llamaban albinas. Las albinas eran unas esplanadas grandes que se habían inundado, entonces no se podían sembrar. Pero ahí nacía la juncia, nacía muchas plantas que servían después para techar, el lastón, etcétera. Entonces los haces de pasto se colocaban como si fueran tejas, un hacecito extendido, una capa a la derecha, otra capa, hasta que hacía una franja en la parte más baja de la vivienda. Después encima otra franja que venía a parar sobre la primera, de manera que el agua que caía al principio iba resbalando de capa en capa, sí, hasta que iba una salía capa por sobre abajo. Otra. Igual que las tejas, igual, nada más que eran fibra. Y en la parte alta del tejado, una cosa muy curiosa, es que para que tuviera más peso el pasto y no se volara con el aire, se le echaba estiércol de caballo, de bestia. Y había el oficio de techador, que es lo que tú comentabas antes, estaba muy bien valorado, porque como había tantas casas de pasto, había especialistas para techar los pajares y las casas de pasto. Entonces aquí uno de los más conocidos, que me recuerdan a mí los viejos, un hombre que le decían Romerín, y estaban siempre avisándolo para techar los pajares y las chozas. Poco a poco, de aquellas viviendas y de aquellas calles tan malas, con pocos medios, se van urbanizando las calles y se va poniendo las cañerías, el agua potable y la luz eléctrica. Pero todavía había, incluso en los años 60, había muchas casas del pueblo, muchas calles, que estaban empedradas, como esta de la calle Cantarrana, esto está a la altura del Lipitano. Pues estas piedras, estas son las casas intermedias entre las buenas que estaban en las calles del centro, que estaban adoquinadas, y las malas, que es las que salían ya más para afuera del pueblo, que es Villapasto, la calle Real y muchas calles que el suelo que tenían era de tierra. Y uno de los puntos claves es el pozo morisco, ya que abastecía de agua a muchos vecinos, ¿no? Exactamente, esto en el desarrollo de Villapasto fue fundamental también los pozos públicos como este, porque como no había agua potable, venía aquí la gente a sacar los cubos de agua, que ahí se ve todavía las señales de las cuerdas, y los agujeros para poner los cántaros de pie, que no se volcaran, mientras que los llenaban de agua. Entonces esto, ahí cogía agua mucha gente de aquí, de la barriada, de Villapasto, por eso es importante que lo hayamos sacado. Esto era el morisco antes de que se hiciera la reforma y se derribara esta casa que está aquí al fondo y quedara ahora mismo el callejón que tenemos disponible. Por ahí en torno a eso crece Villapasto, porque este pozo tiene mucha utilidad para los habitantes de la zona. De aquí sacaban el agua, como no había fuente, bueno, había una fuente, pero estaba a la altura de la laguna del Rastrojillo, donde está el Porvero. Y los demás, pues las casas no tenían, el que tenía pozo, bien, pero el que no, pues iba a este pozo, que era un pozo público, y de ahí sacaba el agua para el gasto de la casa. Las mujeres, o los hombres, iban con las bestias, con las cantareras, y acarreaban el agua, si eran muchas, la acarreaban con los cántaros, y desde las fuentes públicas, estos cántaros muchas veces también los cargaban en las fuentes públicas que había. Al principio había en el Coroní 3 fuentes públicas. Una que estaba detrás de la iglesia, haciendo esquina con la calle Corredera, otra fuente que estaba en la calle Taona, en el sitio que le dicen La Trinchera, y otra fuente que estaba en la calle 1 de Mayo, en el callejón que hay entre San Sebastián y 1 de Mayo. En esa esquina había otra fuente, pues ahí iban las mujeres, o con bestias, y se traían los cántaros de agua, los cubos de agua.
los niños iban con los bucaritos, con los cubitos, en fin, era un poco también como un poco de la vida social. Ahí charlaban en la fuente mientras se llenaban los cántaros. Y había un cobrador, que el último que yo recuerdo era Antoñito, el del agua, que era empleado municipal, daba unos tiquecitos y me parece que eran 25 céntimos, 10 céntimos, te daba el cubo del agua o el cántaro. Ah, porque tenía que pagar el agua. El agua de la fuente saca con el grifo, sí. Esa venía de la aguzadera y había un cobrador, te daba una papeletita, tú le pagabas 2 cántaros, lo que le pagaba te llevaba, ¿no? Que era para el ayuntamiento. Para el ayuntamiento, para mantener el coste que suponía el traer el agua, el motor de agua que bombeaba desde la aguzadera hasta aquí, hasta el pueblo. Y agua potable en las casas nada más que había en las calles más céntricas. Y dependiendo quién ganara las elecciones, provocaban averíos queriendo para que se quedara sin agua los que no lo habían votado. Entonces después ya de 3 fuentes se pasaron a 5, ¿no? Entonces estaban ya el callejón de Pablo Iglesias, que era la calle Cantarrana, San Sebastián, otra es la calle Corredera tras la iglesia, otro es la calle Taona antes de la trinchera, la que había en el Morisco, en la laguna de Rastrojillo, y la calle de la Cruz, que fue otra de las fuentes que hubo. Cada una de esas fuentes tenía su encargado. Alcantarillado no había, la parte de Villapasto, esto es para los más altos, y esto ya, esta foto es del año 1967. Bueno, pues todavía veis que el agua sucia iba por el centro de la calle. No había alcantarillado, ni había tampoco agua potable en las casas, no había conducciones de agua potable. Y esto es el suelo, como estaban las casas, ¿no? Como que el agua sucia pasaba por... La tiraba por encima de la calle porque no había alcantarillado. Alcantarillado, los primeros que pusieron alcantarillado los pueblos fueron los molinos de aceite, para llevarlos al Perchine fuera del casco urbano. Y ahí se iban enganchando las posadas y los que podían, con permiso de los dueños de las tuberías. Y las calles, ya ves, tierra prensada y un poquito de acera en la entrada de las casas para que no se entrara con mucho barro. Esta es de 67, de María Barroso, que me pasó esta foto. Esto era donde está esta señora con el niño, la niña pequeñita esta. Esto es el ensanche que hay donde termina San Sebastián, y aquí están los porveros de los hermanos Hernández, los suministros Hernández. Y aquí estaba la última fuente que había. Aquí tenían que venir esta fuente todos los de Villapasto ya. Porque ya no había fuente más arriba, no había. Esta es la última que había. Las mujeres muchas veces también iban con los cántaros y se lo ponían en el costado. A esto le decían el cuadril, a la parte de la cadera donde asentaban ellas los cántaros, o los niños chicos. Se los llevaba, se decía, los llevan el cuadril. Ahí tenían fuerza para llevarlo. Algunas he visto yo, sobre todo cíngaras, las he visto yo que se ponían un pañuelito así liado en la cabeza, un roete, y se ponían el cántaro en la cabeza y andaba, pero como si fuera andando por una calle peatonal tan tranquila, Tenía lo que pesa un cántaro de eso, la habilidad que tenía, el equilibrio. Y esta señora, con el borrico con el cerón de esparto, lo pongo porque la combustión, la calefacción de aquella época era el cisco y el carbón. Y este es uno de los últimos vendedores que hubo, aparte de Joaquín. Este hombre se le decía el paíno, y vendía cisco y carbón por las calles. Ya eso, como es lógico, eso ya se perdió, ese oficio se perdió. Esta es su señora. Y como no había maquinaria, toda la faena del campo se hacía con las yuntas de mulo. Este hombre, que en paz descanse, ya es mi amigo Paco Toledo. Y en el año 55, como ya va subiendo un poquito el nivel de vida, ¿no? Entonces se decide que había que intentar techar todas las casas de pasto que había, porque eso era, era foco de infección, porque el pasto acumula muchas cosas de suciedad, no se puede desinfectar bien, no se puede limpiar bien, no se puede encalar. Entonces, en el año 55 se hace un presupuesto para techar las 120 casas que quedaban de pasto,
y el presupuesto era de 434.000 pesetas. Está perfectamente desglosado para ponerle solería, echar tabique, que no había tabique. Dentro de las casas los tabiques que había no eran de ladrillo, eran de sacos de yute con yeso echado encima para que tuviera un poquito más de consistencia, pero eran tabiques de tela, de telón, ¿no? Para separar la habitación, por ejemplo, un poquito la cama de los padres del resto de la familia, para tener un poquito de intimidad. Poco a poco la gente aumenta los medios de transporte, se pueden ir a trabajar a otras partes de Andalucía, van emigrando, van en las campañas de coger algodón, de coger aceituna, y ahí juntan su dinerito, van juntando su dinerito y van convirtiendo los techos, las van cambiando, el techo de pasto por techo de teja, y van haciendo sus casas en condiciones poco a poco. Y van las familias enteras, los niños y todo. Los niños los sacaban del colegio, con lo que eso supone, y se iba toda la familia a coger algodón, por cuenta. Los niños también cogían aceitunas, en las campañas de la aceituna, comían la familia entera allí en el campo, en el guiso que preparaba alguno de ellos. Y la vida de las mujeres en aquella época, pues podéis imaginaros cómo era. Una vida muy dura, muy sacrificada, no había electrodomésticos ninguno. La cocina era muchas veces la cuadra cuando ya no estaba en uso, o un rinconcillo en el patio, en el corral, y estas pobrecitas se daban unos lotes de trabajar. No había fregona, no había lavadora, no todo a mano. En el invierno tenían que lavar con agua fría muchísimas veces. Toda una economía muy precaria y muy sacrificada, una vida muy sacrificada. Ya a partir del año 45, incluso en plena posguerra, con la miseria que había quedado en España, hubo un gobernador en Sevilla, que era Coca de la Piñera, Fernando Coca de la Piñera, que da un presupuesto para que se haga la barriada, que es una de las mejores barriadas que ha tenido el Coronil. Incluso los solares son inigualables. Las casas baratas tienen un solar muy grande, están muy bien preparadas para las familias agrícolas de aquellos años, ¿no? De los años 40. Pues esta barriada que está aquí marcada, con lila, esto es la barriada de Coca de la Piñera, o las casas baratas que dijimos nosotros. Esto se hizo en tiempo en el 45. Se hicieron estas 50 casas baratas, y se hicieron también aquí al lado de la calle Morón 10 casas que eran ultra baratas. Esto era para las familias, estaba pensado para familias muy pobres. Entonces, con muy poco dinero, pues tenía una vivienda estupenda. Ya después, ya en la época, en el periodo democrático, el Coronil es cuando tiene el crecimiento importante. Se hace la barriada de los Molinos, se hace la barriada de Antonio Jiménez, la zona de los colegios, las Malvinas. Todo esto es el crecimiento del pueblo ya a partir de la transición democrática, hasta a partir de los años 80. Ya este terreno varía un 100% con el de la franja que hablamos antes. Ya este terreno son arcillas expansivas, hay que echarle muy buena cimentación a las casas, hay que gastarse mucho dinero para que no se agrieteen, y así poco a poco se va haciendo. A partir del año 79 que entra la primera corporación municipal, el PT, en aquella época, el Partido del Trabajo. Y para despedir esto un poco, esto es para que veamos cómo estaba el pueblo en los años 40 y cómo está ahora. Esto es la carretera que va de Morón a Montellano, y esto es a la altura de la Plaza Nueva. Antes hablábamos un poquito de las malas condiciones de las calles, pues fijarse cómo estaba la Plaza Nueva, era tierra todo, con ahí eucaliptos sembrados, la carretera de Montellano, que eso ni las bicicletas ni los coches que se metían por ahí se salvaban del pinchazo, se pinchaban todo, pinchaba. Entonces muchos tenían las ruedas macizas, o los autobuses incluso las rellenaban de tierra, parte de los neumáticos, porque muchas veces se quedaban... ¿Porque todo eso es piedra? Esto es piedra ahí prensada, hecha, cascote y piedra, y un poquito de arena. Ahí el asfalto, el alquitrán,
brilla por su ausencia y no hay una gota de alquitrán No, pero todavía. que como al pincharse tanta rueda y todo eso, las piedras estarían muy finas, ¿no? No, pero claro, como aquí sobre todo pasaban caballos, mulos, entonces con los cascos levantaban la tierra y dejaban descubiertas las piedras muchas veces. El agua arrastra las tierras y se queda la piedra más al descubierto. Entonces de vez en cuando había que echarle una capa de tierra y de piedra para que se quedara un poquito mejorcito. Y el agua pues pasaba por las cunetas. Antes en el programa del agua hablábamos de que el barranco era un río. Pues por aquí bajaban los ríos, bajaban 2 ríos que confluían, pasaban por la Pontezuela y en fin. Y este es el final de lo nuestro. Y Paco, nos hemos trasladado hasta la ermita del Calvario porque la ermita ha sido testigo de cómo ha ido creciendo el Coronil, ¿no? Exactamente, ha sido un testigo privilegiado, como mínimo desde el siglo XVII, que ha ido viendo cómo el núcleo urbano iba creciendo, y sobre todo ya en la última época, en la época en que se va construyendo Villa Pasto, 1933, 1935, porque antes era esto lo único que había. Esto estaba aislado como una ermita, donde venían a hacer el Vía Crucis, era la última estación del Vía Crucis. En los años 1620 y siguientes hay documentación escrita, pero por aquí, por los alrededores, no había absolutamente nada más que un descampado grande que pertenecía al ayuntamiento, elegido de aquí, de esta zona. Y después ahí ya es donde van haciéndose las viviendas la gente más humilde, los trabajadores del campo eventuales, que van haciendo aquí sus chozos. Esto es un cruce de veredas, un ejido comunitario, y aquí van haciendo sus chozos y poco a poco. Bueno, antes de eso ya sabemos que se hizo antes la Casa de Marcela, antes de esas viviendas, ¿no? Exactamente, estaba primero la ermita, luego después se hace ya la Casa de la Marcela, 1887, y ya en 1933, por ahí más o menos, se van haciendo las chozas de pasto aquí, con permiso ya del ayuntamiento, que le da a cada uno de los dueños de las casas, de las chozas, le da una parcelita, un solar, y ahí van haciendo poco a poco sus casas, primero de pasto, que por eso le dan el nombre Barriada de Villapasto, un poco despectivo, como comentaremos, pero que ya poco a poco se van haciendo casas buenas, y hoy pues no hay diferencia ninguna. Las casas de aquí de esta parte del pueblo tienen la misma calidad constructiva que puede haber la calle Nueva, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, lo que sí que el acceso a la ermita del Calvario era dificultoso, ¿no? No era muy llano. No, esto era realmente era muy mala las vías de acceso. Estaba como ahí había una cantera aquí al lado, todo esto estaba en muy malas condiciones. No había solería, lo que había una vereda medio cortada por la cantera en algunos sitios, porque los mismos vecinos, para sacar materiales, excavaban ilegalmente, entre comillas, y entonces esto estaba a los alrededores de la ermita, estaba todo como una cantera en explotación. Entonces es muy difícil venir aquí. Bueno, Paco, no sé si deseas añadir algo más. Ya hemos aprendido y seguimos aprendiendo contigo muchas cosas, y sobre todo de nuestro pueblo. Pues nada, que quedo a vuestra disposición siempre para lo que podáis necesitar que yo pueda ayudar.